Buenos días, apóstol. Buenos días, buenos días. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Aquí estamos otra vez agradecidos con Dios en este espacio. Una oportunidad más de seguir, de mejorar, de aprender. Y bueno, estamos en el último capítulo de los Proverbios, donde habla de la conducta y la vida. O sea, la verdad que yo hago una radiografía social, por más de que yo analizo, evalúo, estudio, indago, son dos intervenciones fundamentales que necesita el ser humano. O sea, la vida y la conducta. Y socialmente, yo cada vez me quedo más aterrado de ver la conducta y los comportamientos que tenemos nosotros los seres humanos. Hoy en día casi que se está dificultando vivir en sociedad y cada vez son más complejos los problemas sociales que está enfrentando el ser humano y no solamente derivados del problema de del consumo y de la adicción de sustancias. Cada vez veo que nosotros nos cerramos las posibilidades de vivir en sociedad y cada vez hay menos recursos y menos habilidades para vivir en sociedad. Por eso, ahí sí, frente al campo de la drogadicción, nosotros tuvimos que vivir aislados y tuvimos que vivir excluidos de la sociedad. Creo que el reto y el desafío que tenemos que afrontar y que tenemos que asumir es volver nuevamente a vivir en comunidad para nuevamente aprender a vivir en sociedad, sea familia, sea calle, sea barrio, sea sociedad. Y entonces, pues aquí nos empiezan a cerrar este capítulo para ya entrar en otro bloque del 25 en adelante y nos dan la conclusión de todas esas lecciones, de todos los proverbios y nos empiezan a decir en el versículo 1, si alguien lo lee, por favor, el versículo 1. Sí, señor. Versículo 24, Proverbio 24, 1. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. Y esto nos lo están diciendo a nosotros. Y si Dios nos lo dice, déjeme decirle que Él no se equivoca. O sea, si nos está diciendo que no tengamos envidia de los hombres malos, y hay personas malas, pero ¿quién es un malo? ¿Quién es un malo? Según Dios, según su palabra. ¿Cuándo somos malos? No cuando nos equivocamos, no cuando fallamos. Hay personas según Dios. Vamos a leerlo y vamos a soportarlo con Hebreos 3:12. Vamos a soportarlo con Hebreos 3:12. Si me ayuda por allí, Felipe, por favor. Sí, señor. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, corazón malo de incredulidad. Y la incredulidad se refleja en dos maneras. Dice que todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos dicen nada les es puro. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, cuando la mente y cuando la conciencia se corrompen, es porque la incredulidad hizo su trabajo y por ende puede venir todo tipo de maldad en la conducta, en los comportamientos, según lo que dice Tito 1:5, y aquí dice, mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos de Dios. ¿Qué es lo único que lo aleja a usted de Dios? La incredulidad, porque aquí lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué vivimos? Por fe.
¿Por qué caminamos? Dice que por fe. ¿Y por qué agradamos? Por fe. Lo único que a nosotros nos justifica es fe. Y todo lo de Dios opera por fe. Por eso al que cree, todo le es posible. ¿Y qué buscamos nosotros? Devolverle la autoconfianza a usted, devolverle la convicción, hasta para la autoestima, hasta para la identidad. Necesita uno tener esa fe, tener esa convicción de que usted va a alcanzar la victoria. Muchos pelados en el campo de la drogadicción han perdido la fe y muchos se dejan agobiar por las circunstancias que se viven dentro de la fundación. O sea, aquí vinimos a retomar una fe, a tomar una fe y a ponerla en práctica en el diario vivir, que psicológicamente ya las llamamos habilidades para la vida. O sea, usted en la fundación está aprendiendo unos conceptos de rehabilitación, está aprendiendo unos principios, pero realmente eso es un equipamiento para llevarlo a usted a la práctica, para llevarlo a usted al terreno. Aquí está usted en la teoría, esta es la teoría. Cuando usted salga al terreno, cuando usted se pare de la silla y salga a enfrentar las situaciones, salga a enfrentar las pruebas, salga a enfrentar realmente todo lo que representa realmente sostener un proceso de rehabilitación. Entonces ahí lo llevan a usted al terreno de la práctica y ahí usted va a tener que pararse. Ni siquiera le sirve pararse con una intelectualidad. Hay muchachos muy inteligentes. Le voy a decir que con qué necesita pararse usted, con qué necesita usted sostenerse, con convicciones. Y la convicción viene de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ni siquiera le sirve en ese momento lo que usted tenga aquí, así sea muy inteligente, el intelecto, ni siquiera la mente le sirve. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces usted sabe que la droga es mala? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que la droga destruye? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que la droga es nociva? Y aún así, ¿lo han hecho o no? Yo sabía de qué estaba compuesta, yo sabía todo el daño que le hacía a mi sistema central nervioso, a mi mente, todas las neuronas que me quemaban. Yo creo que aquí todos lo saben. Y aún así, ¿lo hacíamos o no? Y aún así, sabiendo hacer el bien, el que sabe hacer el bien y no lo hace, dice que le es contado por pecado. Y aquí entonces es bueno escribir aquí: no tengas envidia de los hombres malos. ¿Envidia hay? Sí, tenemos que aprender a convivir con ella. Pero también dice de los hombres malos. Estamos definiendo desde el punto de vista espiritual o teológico cuál es la maldad que tiene que salir de nuestros corazones. Y la primer maldad que tiene que salir de nuestros corazones y de lo primero que tenemos que ser purificados es de la incredulidad. A nosotros nos habla Dios y no le creemos. A nosotros nos habla Dios y dudamos de él. A nosotros nos habla Dios y razonamos. A nosotros nos habla Dios y cuestionamos lo de Dios. ¿Sí? Pero nos habla el diablo, nos habla el amigo, oiga, nos hablan nuestras propias emociones. ¿Usted sabía que nuestras emociones a veces hablan? A veces no estamos hablando nosotros, sino que están hablando nuestras propias emociones. ¿Y sabe por qué? Perdóneme que como estoy afectado de la garganta, tengo una pasta. ¿Usted sabía que nuestras emociones hablan y a veces sabe cómo hablan? Mire el versículo 2, leamos el versículo 2, leamos el versículo 2. ¿Quién me ayuda allí?
El proverbio, apóstol. Claro. Sí, por favor. Volviendo al proverbio, sí, Felipe. Amén, apóstol. Ya quedó claro. Ahí está Hebreos 3:12, lo pueden leer o releer. Y Tito 1:15. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Entonces está hablando de conductas y de comportamientos que tenemos en la vida. La envidia, la maldad, no tengas envidia de los hombres malos. Ya le estoy hablando, hay personas que no se toman una cerveza, supongamos. Hay personas que no se fuman un cigarrillo, pero son malos. Son malos. ¿Por qué? Porque no creen, porque no están alineados a una convicción, no están alineados a unos ideales. Y la idea es que usted se pueda alinear de por vida, y que usted se pueda convencer, primero, que usted necesita esto. Segundo, que usted necesita un lugar. Tercero, que usted necesita unos ideales, que usted necesita unos parámetros para vivir. Y cuando yo no estoy convencido de esos parámetros, yo choco con esos parámetros. Cuando yo no estoy convencido de esos ideales, choco con eso. Me incomoda eso. Y ahí mismo dice, porque su corazón piensa en robar. Y aquí lo hemos hablado muchas veces. Robar no es solamente, y aún se siguen viendo esas conductas en la fundación, que se pierde hasta el papel higiénico. Oiga, se pierde el jabón en la fundación. La verdad es esa, ¿ya? Y entonces ahí mismo dice, piensan en robar, pero robar paz, robar paciencia, robar tranquilidad, robar energía. A veces nos dejamos robar todo lo bueno. Y por eso aquí lo hemos dicho, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y este trabajo es tan desagradecido que usted con 99 buenas, una sola mala, le roba las 99. Oiga, tan duro este camino. Por eso necesitamos al Todopoderoso, por eso necesitamos, yo le decía a unas personas el domingo, hay cosas naturales, pero con Dios son sobrenaturales, porque naturalmente, de hecho, incluso nosotros no tenemos cura. A nosotros nos tienen que tratar toda la vida. El adicto tiene que recibir tratamiento toda la vida y va a vivir enfermo toda la vida. Y ese es el concepto natural de nosotros, que no podemos vivir en sociedad, que tenemos que vivir marginados. Así digan que nos van a ayudar, así digan que nos van a apoyar, así digan que somos lo más bonito de la sociedad. Moralmente no es la realidad. El adicto siempre va a tener que llevar un INRI de por vida. ¿O estoy equivocado, Leonardo? Estoy equivocado que el adicto siempre va a tener que llevar un INRI de por vida. No sé si por ahí está Luis también. Si estoy equivocado que siempre el adicto va a tener que llevar ese INRI. Y eso es lo natural. Pero tenemos que remontarnos a lo sobrenatural. Y mire que aquí dice el estado de convicción, la facultad de convicción y de creencias. Tiene que ver mucho las creencias. Yo las llamo en la fe. Dice, e iniquidad hablan sus labios. ¿Cómo está hablando sus labios? ¿Cómo están hablando su boca? ¿Qué sale de su corazón? Ahí es donde está la convicción. ¿Qué expresa usted? ¿Qué manifiesta usted? ¿Qué dice usted de su realidad? ¿Qué dice usted de su compromiso? ¿Qué dice usted de su responsabilidad? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo asume? Y por eso viene Dios y nos sigue diciendo, venga, tenemos que seguir modificando conductas, tenemos que seguir modificando ese estilo de vida que llevamos. Y aquí sigue diciendo, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Bueno, vamos a hablar cómo estamos de sabiduría, cómo estamos de prudencia,
cómo nos estamos edificando y cómo nos estamos afirmando. O sea, a usted hay que edificarlo. A mí me tienen que edificar, porque puede venir un terremoto y sacude la casa durísimo, sacude la casa durísimo. A Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os pidió para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Por allá en Primera de Pedro dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ahí mismo dice, por allá más adelantico dice, al cual resistí firmes en la fe. Si su convicción y su medida de fe no va creciendo con la palabra, a usted le están robando por la incredulidad la semilla. A usted le están robando la incredulidad la semilla. Oiga, y hay tanta desconfianza, primero de lo de Dios. Hay tanta desconfianza, segundo, por la fundación. Hay tanta desconfianza, tercero, por las personas que direccionan la fundación. Oiga, casi que todo lo bueno ahora es malo. Entonces, en última, nos va a tocar que terminar viviendo es en la olla, porque ese es el único mecanismo y ese es el único camino que nuestra memoria no olvida, que nuestra memoria no olvida, no saca de allí. Por eso, tenemos que tener una resistencia desde la fe. Mire, la palabra de Dios dice que por dónde viene la fe. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si yo tengo fe, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. La Biblia dice que tenemos que resistir firmes en la fe a vuestro adversario el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oiga, cuando le venían esas sacudidas a Pedro, porque Pedro fue un personaje, oiga, el proceso que vivió Pedro fue más duro que el de cualquiera de nosotros que pueda vivir en la fundación. Y dice que lo sacudieron como a trigo, lo zarandeaban. Pero ¿sabe qué le decía el Señor? Yo he rogado que tu fe no falte. Usted no puede perder la fe en el proceso. Mire, Dios le quiere devolver la fe a la educación, la fe a la política, la fe al proceso, la fe al tratamiento, porque realmente la fe sana. La fe hace milagros. Mire, cuando Jesús sanaba, ¿qué le decía? Como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. ¿Sabe qué le decía a mujeres para sanarles enfermedades de años? ¿Sabe qué les decía? Ve, mujer, tu fe te ha salvado. Pero cada vez la medida de fe en nosotros es pequeñita. Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe, o sea que no tenían. A otro les dijo, hombres de poca fe. A otro les dijo, oh mujer, grande es tu fe. A otro le dijo Dios, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando y créalo, que eso ayuda mucho a los comportamientos. Pero hay personas que no pueden pensar bien y que no pueden juzgar bien porque su mente y su conciencia han sido corrompidos. ¿Pero qué nos corrompe a nosotros? La incredulidad. Estamos tan desconfiados de la fundación, que terminamos viendo como una amenaza a la fundación. De verdad, esto ayuda a la imagen, esto ayuda a la convicción y esto ayuda a los ideales, esto ayuda a la imagen y esto ayuda a la convicción y a la transformación del ser. Créalo, yo se lo puedo asegurar con lujos de detalles. Y aquí sigue diciendo cómo nos vamos a edificar. Bueno, con sabiduría se edificará la casa. Avancemos un poquito. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mire, solo hagámonos una idea. Jesús
le abrió los ojos a un ciego, escupió en tierra, con el dedo hizo lodo, y cuando hizo lodo ahí, se lo untó en la cara. Digamos que al día de hoy nosotros hagamos eso. Digamos que al día de hoy nosotros hagamos eso. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué creen ustedes que puede pasar al día de hoy? Se empeora la infección de los ojos. ¿Qué más creen ustedes que puede pasar? Gana un problema. Otra persona que nos dé una idea. Piensan que uno Que está no loco, pasa nada, apóstol. que no pasa nada porque no hay fe. Bueno, es válido lo que ustedes dicen, pero oiga, están, mejor dicho, están muy claros. Donde nosotros hoy en día hagamos eso, nos ganamos un problema, como los que enfrentamos todo el tiempo. En la fundación pasamos de héroes a villanos en fracción de segundos. Le voy a decir, porque usted sabe cómo lo puede tomar, que usted le escupió la cara a otro, tirar saliva al suelo, hacer barro y untárselo en los ojos. ¿Cómo ve usted ese cuadro en la actualidad? Usted lo ve desde la óptica inocente de Dios. Tráigalo a la realidad de nosotros. Cojo escupa, la tiro al suelo, le digo, siéntese ahí, mijito, que ahora va a haber más, no va a necesitar gafas. Siéntese ahí y se lo unto en los ojos. Pregunta, para ser más precisos en el contexto de nosotros de la fundación, ¿qué pasa el domingo? ¿Qué pasa el domingo de la visita? Ay, los papás que me ayuden. ¿Qué pasa el domingo de la visita? El padre se enfrenta con usted porque le faltó al respeto al hijo. ¿Qué otro? Gracias, doña Luz. ¿Qué otro papá me da un concepto? ¿Por qué tan tímidos? Lo que pasó el domingo. El domingo estuvo muy grave la reunión, el acompañamiento de los padres a los hijos, porque lo que no hicieron los hijos, algunos padres, algunos familiares les enseñaron a sus hijos cómo tenían que portarse para acabar con la rehabilitación, para acabar con el proceso. Le entregaron la llave a esos hijos para que le dañaran la mente a los que se están portando bien y que buscaran la salida, no para recuperarse, sino para llegar a la olla. Porque al enfrentarse con Matías y con sus funcionarios con los asistentes de la fundación, lo que hicieron fue abrir una puerta para la olla, porque les pareció bien gritar, sentir que eran autoritarios, que mandaban, que lo malo es lo que lo ayuda a uno ¿cómo digo? A no dejarse, a no ser unos bobos, a no ser humillados, a no comer alimentos como perro. Pero no se les olvidó que cuando esos hijos se iban a la calle, no llegaban día y noche, ni cuentas se daban qué comida estaban comiendo, qué alimentos estaban tomando, qué basuras estaban metiendo. ¿Y a quién le hacían reclamo? Amanecían pegados de las ventanas, con la puerta abierta, viendo a qué hora llegaba esa persona infectada. Y llegaban a terminar a infectar la casa, a buscar la joya, a acostarse en la cama todo sucio. ¿Y a quién le hicieron reclamo?
a nadie. En cambio, a la persona que Dios ha puesto a que los ayude, a que los guíe, a nosotros los padres y a esos hijos, ahí sí lo atacaron. Atacaron a Matías, atacaron a sus representantes que tenía ahí para ayudarlos. Ahí sí vieron que la comida estaba mala. Ahí sí vieron que el tiempo que Matías no les permitía verlos, tocarlos. No, ahí sí se dieron de cuenta del tiempo, todo lo malo. Pero no se dieron de cuenta que llevan días, llevan semanas, que ya no amanecen pegados de la ventana, chillando. Ahí sí no se dieron de cuenta que estaban durmiendo tranquilos. Y dejaban una llave, dejaban una puerta abierta para la maldad, para lo malo. Porque ¿qué pensaban esos internos que estaban ahí con ese comportamiento de la familia? Ay, ni una comida se le sirve hacia un perro, ni los perros se comen esta comida. ¿Y qué hacían los hijos en la calle? ¿Qué comida estaban allá en la calle? ¿Cuántas infecciones tomaron en la calle? Ay, no, pero se sentía muy grande la escandalosa esa, gritando como que tuviera una galería vendiendo papa y tomate. Por una comida que Matías, por hacer algo mejor, atenderlos bien, que comiéramos todos la misma comida, que tuviéramos una buena integración, se maluqueó, pero no fue culpa de él. Y no se dieron de cuenta, como no escuchan la terapia que los da, no se dieron de cuenta que era una prueba que lo teníamos todos ahí. Ah, no, pero ella tenía que gritar. Claro, y le pareció fantástico ese ridículo que hizo. Y no se dio cuenta que los alumnos estaban escuchando ese comportamiento tan horrible que hizo esa persona. Y dejó la puerta abierta para que ese hijo, ese paciente de ese familiar, fuera a infectarle la mente a los otros que están en un buen proceso. Eso es lo que pasó el domingo. Muchas gracias. Bueno, doña Francia, yo no quería ahondar porque pues, pocos están contextualizados. Volviendo al ejemplo del ciego, para enlazar ahí y dar una claridad, si cogieran saliva y nos la untaran en los ojos, ¿cómo vemos eso? ¿Para edificación o para afirmarnos? ¿Cómo lo vemos? En el contexto de la fundación, ¿qué pasaría el domingo? Si a usted le escupe en la cara, porque realmente yo lo tomo como si nos escupiera en la cara, ¿sí o no? Que usted coja escupa y fuera eso le unte barro y me lo unte en los ojos, ¿cómo lo tomo yo? ¿Qué pasa el domingo? El día de la visita, es la pregunta. ¿Qué pasaría? Entonces, vamos a ver esto. ¿Por qué ese acto no lo afectó? ¿Por qué no nos dejamos afectar tanto en el proceso? Porque no estamos llenos de convicciones. Todavía racionalizamos, todavía tenemos mecanismos de defensa, resistencia, todavía nos escudamos, todavía hay evasivas, todavía hay dificultad para entender la realidad. Y como dice doña Franci, este domingo, bueno, eso es un tema, aquí hay varias instituciones, pedimos comida a un restaurante y pues obviamente por una crema de leche que le echaron, se descompuso. Y pudimos a través de esa acción ver muchos comportamientos que nosotros decíamos, wow, ese es el papá que quiere que su hijo cambie, pero ¿de dónde va a cambiar si la conducta es modelada? Yo no puedo pretender exigirle moralmente a mi hijo un cambio cuando yo no lo tengo. Yo no puedo moralmente exigirle a mi hijo un comportamiento y una conducta cuando yo no la tengo. La espada tiene dos filos. Yo no puedo como líder o como terapeuta exigirle un cambio a alguien cuando yo no lo tengo. Yo no puedo exigirle como director a alguien o como pastor o como apóstol o como lo que sea, exigirle. Por eso la sociedad está tan corrompida. Yo pongo leyes sobre el alcohol como congresista y soy el primero que las infrinjo.
Yo le doy moral al pueblo y yo no la tengo. Por eso con Dios es más compleja la situación, no difícil, es mucho mejor. Porque Dios nos pone a hablar de lo que vivimos. Yo le digo a los muchachos, lo que yo no vivo, no lo hablo. Porque yo prefiero hablar desde el corazón. Y allí nos enseñan a nosotros a decirle a otro, no fume. ¿Por qué yo le digo a otro que no fume? Porque yo no fumo. Y esa es la dinámica de la vida. Miren, hay muchas cosas que no nos tienen que afectar, pero cuando estamos llenos de convicciones, cuando yo estoy convencido de mi recuperación, de mi sanidad, de mi proceso, cuando estoy convencido de eso, convencidísimo de eso, ni la comida vinagrada, ni el tiempo, ni las dificultades, ni los regaños, ni la escupa con lodo en los ojos me van a afectar. Mire, cuando usted se llena de convicciones, muchachos, en su proceso, nada ni nadie los podrá detener. A usted nadie le va a buscar la salida. Desde luego que así como en la fundación nosotros tenemos un término que se riega malestar, llegan 2, 3, 4 muchachos inconformes, llegan 2, 3 muchos muchachos en negación, aunque creo que son más los que a veces están en negación, que es el mecanismo de defensa, dificultad para aceptar la realidad y dificultad para aceptar el tratamiento de rehabilitación, y empiezan a regar malestar. También evidenciamos que la sociedad riega malestar, daña la imagen, daña el concepto, daña lo bueno. Los padres también a veces riegan malestar, y eso es algo que aquí lo dice. E iniquidad hablan sus labios. Como yo me expreso del proceso y de mi vida, tiene que ver con mis convicciones. Mire, dificultades en los procesos, muchas. Dificultades, miles. Pero si usted está convencido, eso no lo va a detener. Eso no va a frenar su proceso. Eso no va a frenar su propósito. Eso no va a frenar. Por nada del mundo no va a frenar lo que usted quiere, lo que usted anhela respecto a la recuperación, respecto a su sanidad. Entonces allí es donde nosotros, principalmente esta palabra, estos proverbios, vienen a trabajar en nuestra convicción, vienen a trabajar en nuestra fe y nos van a llevar de lo natural a lo sobrenatural. Por eso hay cosas que no podemos dejarlas acá naturales, porque si las dejamos naturales nos desmotivamos. Y su proceso, su recuperación, su sanidad, su libertad, su transformación, sus y conductas, es mejor llevarla a otro nivel sobrenatural. Porque si usted se queda aquí pegado de lo natural, sería como usted pegarse de 1, 2, 3, 4, 5 puntos negativos y omitir las 95 cosas que lo están llevando tanto a la edificación y tanto a afirmarse. A veces nos tienen que afirmar. Dios en su sabiduría utilizó el lodo y el barro. Dios en sabiduría mandó a un hombre a meterse al caño para ser sano de la lepra. Y el orgullo no dejó a Naamán. Le dijo, ¿usted quiere ser sano de la lepra? La lepra no tenía cura. Esa es la enfermedad que nosotros vivimos, una lepra llamada drogadicción. ¿Y sabe qué le dijo Elías? ¿Usted quiere ser sano y que la piel le quede como la de un niño? A los leprosos en esa época les daban piedra. Y si veían un leproso lo apedreaban y lo mataban. Por eso tenían que vivir excluidos, como nosotros vivimos excluidos en la olla. Como nosotros vivimos allá toda esa cantidad de leprosos, porque si nos veían por la calle nos estigmatizaban. Y entonces Dios le dijo, ¿usted quiere ser sano? Sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Métase al caño. ¿Cómo así? Que yo me voy a ir a meter a un caño y me voy a zambullir 7 veces. ¿Es que acaso no hay ríos más bonitos? Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores. Y usted dice que yo vaya y me meta al Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 5, está ese cuadro, los que les gusta tomar nota.
Segunda de Reyes, capítulo 5. La sabiduría de Dios, ¿me escuchan? La sabiduría de Dios, ¿aló? ¿Me oyen? Sí, me da señal. La sabiduría de Dios no se equivoca. Y le dijo, váyase al caño. Si esa persona no está convencida, es más, Naamán chocó, se fue rebelde, se fue grosero, se alborotó, sus emociones se dispararon, no hubo gestión de emociones, como nos puede pasar en un acontecimiento, de una visita, el domingo, una actividad. Yo no le doy ya relevancia a eso. Yo saco conclusiones y voy para adelante con la ayuda de Dios. Pero venga, yo le digo, ¿por qué dio tanta vuelta a Naamán dentro de la sabiduría de Dios para ser sano y libre, para meterse al Jordán? Porque no estaba todavía convencido, porque todavía había que trabajar, era en su fe. Esto es una escuela de creyentes. La fundación es una escuela de creyentes. Y yo le digo, miren, si el papá cree una cosa y los hijos creen otra, va a ser muy difícil. Si en la fundación se cree una cosa y los papás creen otra cosa, por eso en la misma palabra de Dios habla de la unidad de la fe. Nosotros no vamos a tener unidad porque a veces estamos en la casa 3 o 4 personas estamos en una casa y esas 3 o 4 personas están por su lado. Los papás por un lado, el papá por un lado, la mamá por otro lado, los 2 o los 3 hijos, cada uno por su lado. No hay unidad, ni siquiera en la convivencia, porque no hay unidad en la fe y no hay unidad en los ideales. Ahora en una fundación, ahora en Huellas, en La Milla, Última Milla, ahora Harold Lazo, allá tiene que haber una fe, en Proyectando tiene que haber una fe, pero cuando se fragmenta esa fe y esas convicciones, las creencias son importantísimas terapéuticamente hablando y derribar eso no es fácil. Y entonces si allá hay, supongamos, 50 convicciones, es como haber 50 cabezas. ¿Y cómo sería un lugar dirigido por 50 cabezas? Una casa dirigida por 2, 3, 4, 5 cabezas, ¿cómo es? Un hogar así. Una casa dividida no prospera. Entonces, por eso tiene que venir una sola fe. Y una de las cosas que Dios hace es alinearnos, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando estamos alineados, entendemos que hay cosas que nos pasan es para edificarnos. Hay cosas que nos pasan es para afirmarnos, no para destruirnos. Pero tiene que ver mucho con las convicciones que tenemos. Tienen que ver demasiado con las convicciones en las que nosotros estamos. Y allí nosotros necesitamos pararnos firme en las convicciones. Miren, muchachos, a usted nada, ni la comida, ni el clima, ni el trato, ni el lugar, ni la cama, ni las personas, ni las adversidades, ni las circunstancias van a detener su proceso cuando usted está convencido. Cuando usted está convencido, usted tiene puesta la mira en el galardón. Cuando a usted lo han movido de su convicción, ayer lo hablaba con un hombre de fe, con el apóstol Freddy Escobar, que es mi autoridad desde lo espiritual y es el hombre que Dios utilizó para rehabilitarme. Yo le digo a usted que lo que yo no vivo, no lo hablo. Y si yo le digo a usted que hay que vivir bajo autoridad, es porque yo vivo bajo autoridad. Si le digo a usted que hay que rendir cuentas, es porque yo también las rindo. Si le digo a usted que hay que someterse, es porque yo soy el primero que me someto. Si le digo a usted que no hay que fumar, es porque yo no lo hago también. Y entonces, hablando con él, el hombre que Dios utilizó, vivo agradecidísimo y me dio una formación durísima, hasta despreciado. Muchas veces pasaba por el lado mío y ni me saludaba. Pero yo no me dejaba mover mis emociones por eso. ¿Y sabe por qué? Porque yo estaba convencido. Y las circunstancias no te van a detener. Y las adversidades no te... Es más, con la fe
vas a enfrentar todas esas circunstancias y es casi que con la fe. Si yo remo según la corriente del río, eso es natural. Yo me meto a un río y yo hago así como flotando y dejo que la corriente me lleve. ¿Eso no es natural? Lo de Dios es para lo sobrenatural y la fe es sobrenatural, o sea, por encima de mis posibilidades. O sea que desde el campo de la fe, si yo me meto en el río, me dejo llevar, es normal. Pero si yo empiezo a nadar hacia arriba y yo empiezo a ver que, superación, esa corriente caudalosa, bajan palos, baja mugre, uy, perdónenme, no lo quería decir, hasta esos fecales bajan de los ríos y uno empieza a nadar, eso es sobrenatural y que usted se pueda sostener. A veces los procesos de rehabilitación y los procesos de vida en Dios son así, son así. No cuando digo lleve la contraria que le va bien, no me refiero a eso, me refiero a lo sobrenatural. Sobrenatural y que usted diga, está siendo guiado por Dios y la fe lo está llevando a otro nivel de superación y la fe no lo está deteniendo. Eso somos nosotros. Miren, yo les decía que ayer hablaba con el apóstol Freddy, es un hombre de fe que le debo todo, fue el que Dios utilizó para rehabilitarme. Y él vino el domingo a acompañarnos, pues obviamente a este evento en medio de que ha tenido 2 cirugías. Y pues si él invirtió en mí, ¿cómo se sentirá él, un terapeuta, un líder, un profesional? ¿Cómo se sentirá después de ver que ya Matías dirige también personas y está ayudando a sanar personas? ¿Se sentirá bravo, disgustado, incómodo? ¿Ustedes qué dicen? Si ustedes están en la fundación, un ejemplo, Fundación Hogares Dejando Huella, Fundación Harold Lazo, supongamos, si ustedes están allá, ¿qué sentirá el director cuando en unos 5 años el director de esa fundación Harold Lazo, la que sea, Última Milla, los vea a ustedes ayudando a 20, a 30, 40 personas? ¿Qué se siente con eso? Yo lo llamo la cadena del bien. Lo llamo la cadena del bien. Eslabones que se unen para lo bueno y se fortalezan. ¿Pero qué se sentirá? Desde luego que una alegría, ¿o no? Una alegría. Y entonces hablábamos ayer y yo le decía, yo le aprendí a usted, yo le decía, que me quiten todo, que me pueden dar hasta en la cara y es válido, pero que no se metan con mis convicciones, que no me toquen la fe. El diablo lo que le persigue a usted es su fe. Porque si él le tumba la fe a usted, usted se limita, usted se frena, usted todo lo empieza a ver negro, todo lo empieza a ver difícil, todo lo empieza a ver complicado. Pero cuando usted está lleno de convicciones y de ideales, a usted nada lo frena. Por eso, si yo no tuviera fe o no hubiera adquirido esa fe y la seguimos ejercitando, porque es como un músculo y es un fruto que hay que ejercitar, yo me hubiera deprimido cuando no me hubieran ido a visitar. Yo no hubiera soportado un proceso, como digo yo, y me disculpan, con un solo boxer. Porque en la fundación se ve de todo. Pero es la fe la que hace que sigamos siendo edificados y que todas esas situaciones vienen es a afirmarnos. Desde la fe, usted se va a coger más duro y va a seguir avanzando. Y va a seguir mejorando, porque de eso se trata. Y esa es la convicción de la fe. Amén, Lucho. Por aquí está mi socio. Buenos días para todos. Anoche hablábamos con un grupo de muchachos de acá de la fundación. Y yo les decía que el trabajo que hemos venido haciendo con la familia a través de todo este tiempo es de no diría yo de suma importancia, sino de algo que está impactando de una manera sorprendente a las familias en cuanto a la edificación, en cuanto al conocimiento de la problemática, porque hasta ahora, hace unos años, se trataba era de yo llevo mi hijo a la fundación y allá que lo sanen de la droga, pero no entendíamos la magnitud
y el significado que tiene la adicción en la familia. Entonces yo les decía anoche al grupo de muchachos con el cual compartí que la droga no nació en la esquina del barrio. La adicción no nació en el parche o en el barrio donde te criaste. La adicción nace en el hogar. Así no se consuma. Pues lo digo yo, a través de estos años, pocos años de experiencia que tengo en esto. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos venido tocando temas como hablamos la semana pasada en la paternidad de los huérfanos. Y realmente muchos de los que están hoy sentados en una silla rimas, en una fundación, como dice Leonardo, estuvieron huérfanos, estuvieron desamparados en cuanto a la crianza. Y no estoy diciendo que porque los padres o aquellas acudientes que tuvieron cerca los dejaron abandonados. No. Lo que pasa es que no teníamos herramientas, tal vez, o los afanes de la vida, o los compromisos de trabajo, o por tener un negocio de esos negocios que lo esclavizan a uno. Muchas veces dejamos huérfanos a nuestros hijos, aún viviendo con ellos. Por eso muchos de los que llegan a los procesos, lo primero que hacen es decirle papá al líder, o al terapeuta, o al director, o al pastor, o al que maneja el grupo, lo ven como esa figura que nunca estuvo ahí cerca, el que te presta refugio, el que te da consejo, el que vive preocupado por la alimentación y esto y aquello. Pero ahora yo digo, ¿cómo es posible que pretendamos nosotros como padres, como familia, que nuestros hijos cambien si nosotros ni siquiera hemos puesto un granito de arena para tener un cambio nosotros? Es imposible. Cualquier trabajo terapéutico, cualquier trabajo espiritual, cualquier tipo de trabajo que se haga a nivel educativo con el fin de mejorar, sin la ayuda de ustedes como familia, se va a dificultar siempre. Y hemos venido hablando de la codependencia en muchas ocasiones. Y lo hemos dicho, o sea, tienes que hacer parte del proceso. Tenés que empezar por cambiar ustedes como familia. Y no estoy diciendo que cambien sino que mejoremos. ¿Con el fin de qué? De que veamos días mejores en aquellos seres amados que tenemos hoy día en una fundación. Si yo tengo las paradas y los delirios de grandeza y de que pisoteo a los demás y esto, y no hago un proceso de edificación tal, pues, ahora lo decía el apóstol, ¿cuál es la gratificación de uno que vea a otro de sus consiervos o a uno de los hombres que usted edificó o que usted educó o que usted reeducó, como quieras llamarlo, lo vea usted dirigiendo otro grupo diferente y lo vea usted creciendo? Eso es lo mejor de la vida. ¿Y qué quería Jesús con sus discípulos? Que se reproducieran. Tanto así que a través de los años hasta sacaron una llamada visión de los 12. Y era que usted cogía un grupo de 12 y cada uno de esos tenía que conseguir 12. Entonces 12 por 12, entonces esos 12, cada uno tenía 12 y esa es la famosa visión de los 12 que hubo un tiempo por ahí en algunas iglesias. Esa era como un método, como una metodología que crearon. ¿Y Jesús qué hizo a través de esos 12? Pues nosotros hoy somos reproducción de esos 12 a los cuales anduvieron con Jesús en ese tiempo y nos reproducimos nosotros hasta este tiempo y aún se sigue reproduciendo la semilla. Entonces, que esa figura no se puede perder y no se va a perder nunca. ¿En qué se reproducen mis hijos? En lo que ven del papá. ¿Qué es lo que empieza a ver un bebé cuando empieza a crecer y empieza a volverse adolescente y ya un joven? Siempre ve lo que hace su papá y su mamá, cómo se comportan, cómo se mueven y así mismo se reproducen. Pero si mi papá es lo contrario a lo que yo quiero hacer o tal vez a lo que yo quiero emprender, pues la tendencia de la carne y el hombre, ¿cuál es? Siempre al facilismo, a lo malo, se va a inclinar a lo malo. Siempre. Hoy en ese capítulo de hoy de Proverbios, por ahí creo que es ya les digo cuál es.
El verso 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. El mismo rey David, por ahí en el Salmo 23, dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Ni siquiera dice mis enemigos, sino mis angustiadores. Dios nunca va a destruir a alguien que de pronto has tenido un altercado. No. Lo único que va a hacer Dios es exaltarte delante de tus angustiadores. Por eso dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que sucede ahí. Entonces, familia, no es de alegrarnos, no es de regocijarnos. Todos cometemos errores. Y a uno nos falta algún tipo de educación, nos falta y cuando el enemigo se quiere meter y cuando las malas energías, otros lo llaman, y cuando las cosas negativas se quieren resaltar, pues las cosas se levantan así. Pero a ver, esas mesas, o sea, Dios te va a exaltar cuando sea necesario. ¿Delante de quién? Ni siquiera dice tus enemigos, porque enemigo es cuando usted ha hecho un mal y el otro le hace el mal y comienza a ver el mal. Por eso hay familias que se han destruido. No, eso es los angustiadores. Entonces no prestemos el oído a eso. Sigamos adelante en nuestro trabajo. Dios nos exaltará cuando fuere necesario. Esto es normal. Son cosas que pasan, que se dañó la comida, que otros se angustiaron, que otros se preocuparon, que por qué esto, que por qué aquello, que es, porque no logran tener una magnitud acertada de lo que es la recuperación. Qué bueno, hermano, que a nuestros hijos les enseñen a trabajar, así uno tenga tal vez el poder económico para que el hijo no haga nada. Pero entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora con el poder económico? La droga no perdona estratos sociales. Aquí hay estrato 7, hay estrato 6, hay estrato 1, hay estrato -1, como dice por ahí una canción, estrato -0. Abogados, psicólogos, ingenieros, arquitectos, albañiles, carpinteros, electricistas, mecánicos. No perdona arte, no perdona nada. Y qué más bonito que nos formen. Ahora, para terminar, la Biblia dice, hay de que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Así sea el papá, la mamá, el tío, el abuelo, el terapeuta, el director, el pastor. Hay alguno que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Dice la Biblia, no lo digo yo. Sería mejor que se atara una piedra de molino y se echara a lo profundo del mar. Entonces, a ver, esas mesas delante de mí. Dios les bendiga. Muchas gracias, apóstol. Eso es, Lucho. Yo creo que ahí vamos a ir cerrando este capítulo. Vamos a ir cerrando este capítulo de la vida y la conducta al 24, porque de allí ya pues obviamente sigue otro escalafón y otro bloque que tiene que ver con comparaciones y lecciones morales. Entonces, nada, las convicciones tienen que tenerlas ustedes bien firmes. Afirme y edifíquese bajo convicciones, no bajo circunstancias. Mire, las circunstancias varían, las circunstancias son buenas y malas, todo el tiempo están cambiando. Hay circunstancias muy complejas, como cuando Jesús se metió en la barca y la barca se sacudía. ¿Qué veían los discípulos? Las olas, las tempestades, que se iban a ahogar, los temores, los miedos, todo eso lo veían, pero no veían la convicción con la que estaba el maestro, y aunque la barca estaba arremetida contra viento y marea, el maestro durmiendo, como cuando resucitaron a Lázaro. Esa enfermedad no es para muerte, y todo lo natural estaba en contra.
todo lo natural iba en contra, todo iba en contra, o sea, todo. Se había muerto, ya lo habían enterrado, estaba en descomposición, 4 días, olía mal, pero la convicción había dicho, esa enfermedad no es para muerte. Cuando usted está alineado a las convicciones, usted va hacia adelante y nada te detiene, nada te puede detener. ¿Ah, de acuerdo? Entonces, un abrazo muy especial. Ayer habíamos tomado el día de descanso, no les alcanzamos a avisar. De pronto la persona que iba a dar el devocional el día de ayer no pudo entrar o darle manejo a la plataforma para darle acceso. Pero el día de ayer, pues vamos a reponerlo el día de mañana, no hay problema, gracias porque hay personas que han estado inquietas, entonces como ayer no hubo, no por ser festivo o algo así, sino porque decidimos descansar y de pronto, digo nosotros o proyectando generaciones, la persona que quedó encargada no pudo ingresar a la plataforma y no pudo hacer el devocional. Para las personas que están presentes de otras fundaciones, otros familiares, otros amigos que se conectan aquí. Entonces, el día de ayer, pues lo reponemos mañana. Eso está bien que queramos aprender y que queramos afirmar nuestra fe. Eso no está malo. Esa es la intención. Llenémonos de convicciones, de fe. Y no nos llenemos de circunstancias. La fe es antes para enfrentar las circunstancias. Psicológicamente se llama habilidades para la vida. Hay papás que incluso no les gusta y también he tenido inconvenientes y tengo inconvenientes porque ven a su hijo cocinando, porque ven a su hijo trabajando, como decía Luis, ¿no? Todo es aprendizaje y todos son habilidades para la vida. Entonces, familia, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Dios los guarde a todos ustedes. Y aquí estaremos con la ayuda de Dios nuevamente al pie de lucha y avanzando siempre con los que quieren avanzar. Esa es nuestra intención. Dios los bendiga a todos ustedes. Feliz resto de día. Amén. Nos vemos mañana. Amén. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Saludos a todos.